Gabón, muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos, les damos las gracias por acompañarnos una semana más a este espacio informativo que es temas de actualidad y que hoy recibe la visita del alcalde de Portugalete, de Miquel Torres. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por venir en este último jueves de mes, jornada de pleno ordinario, se ha desarrollado con normalidad. Ha servido para aprobar cosas importantes de Portugalete, además de hablar de Cataluña, del cambio climático y demás. Bueno, la verdad es que últimamente los plenos, a través de las mociones, hablamos de tantas cosas, pero muchas veces no hablamos de las cosas importantes, ¿no? Hablamos del proceso de Cataluña, del cambio climático, que es importante, efectivamente, o hablamos de otra serie de cosas, pero bueno, siempre enlazas algún tema que son importantes para Portugalete y bueno, yo creo que es necesario debatir y hablar. De forma tangencial abordaremos algunas de esas cuestiones que han salido hoy en el pleno, pero que sí me permito empezar un poquito por el tema de la nueva legislatura en Portugalete, encabezada nuevamente por Miquel Torres, por más de 10 años de alcalde. 11 y medio. 11 y medio. Pasa muy rápido el tiempo y la verdad es que ha pasado tan rápido que muchas veces echas la vista atrás y dices, madre mía, ¿no? ¿Qué mayores nos hacemos y fíjate que te notas enterado. Pero sí, la verdad es que con las mismas ganas que el primer día, con un ritmo frenético, porque los ayuntamientos día a día tienes un ritmo que no puedes parar y además como son muchas las cosas que están en marcha y se están haciendo y tenemos que programar, pues la verdad es que estoy muy contento y satisfecho. ¿Ha cambiado mucho Portugalete en estos 11 años? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Los que vivimos en Portugalete, hemos nacido en Portugalete y vemos la evolución que tiene la villa cada año, sí ha cambiado y yo siempre digo que ha cambiado en hacer una ciudad mucho más amable, más moderna, más habitable, más sostenible medioambientalmente, más orgullosa para que los vecinos y vecinas se quieran quedar a vivir, una villa de la que yo creo que presumimos y nos gustan enseñar las cosas que hacemos, una villa que recibe más de 130.000 turistas, que no lo iba a decir hace unos cuantos años, y que la verdad es que nos gusta de alguna forma, entre comillas, presumir de ella. ¿Y las novedades que se presentan para esta legislatura, para estos 4 años? ¿Cómo las resumirían? Bueno, son muchas, es imposible resumirlas, ¿no? Empezamos ya la legislatura con unos proyectos que ya están en marcha y sobre todo pues que ya están en proceso de ejecución y de alguna forma que también le abrimos a conocer a la ciudadanía de Portugalete. Estamos ahora con la obra de los 2 ascensores que van a conectar General Castaños con Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Estamos también ya terminando todo lo que es el muro de María Díaz de Haro, que va a llevar un gran mural de lo que era el entorno del Palacio Chavarri. Hemos empezado ya a hacer también uno en el Parque del Doctor Arailza, como conocemos el Parque de los Monos, un nuevo baño para los vecinos y para las vecinas. Vamos a empezar dentro de poco ya la segunda fase de la calle Danokbat y luego, bueno, pues también con los nuevos presupuestos que se aprobarán para mediados de noviembre. Ahí va una serie de proyectos y medidas importantes, entre ellos, como son ya iniciar la obra durante el mes de junio, julio aproximadamente, de los ascensores que van a conectar lo que es Sotera de la Miel con todo el grupo Miramar, Mira al Río, para acceder a Repelerce. Yo creo que son proyectos, además de muchos otros que no podíamos ahora entrenar, porque son importantes, y trabajar también en los proyectos, seguir redactando y encargando proyectos del resto de cosas que de alguna forma iban en nuestro programa electoral, relacionados con las accesibilidades, relacionados con el centro social nuevo que queremos hacer en la zona de Repélega, también con la zona multideportiva, es decir, todo eso poco a poco hay que ir trabajándola, pero el tiempo, como hemos dicho, pasa muy deprisa y la verdad es que hay que tener, yo creo que claros objetivos y día a día trabajar. Y las obras son lentas, porque en concreto los ascensores que ha citado en primer lugar estaban ya presupuestados en el año 2019. Efectivamente, son obras muy lentas porque el proyecto tuvimos que cambiarlo porque hemos hecho un proyecto más ambicioso, porque veíamos que se nos quedaba corta. Entonces van a ser para el Grupo Miramar también 2 ascensores que van a hacer 4 o 5 paradas y los ascensores también del Hernán Cortés. Adjudicamos la obra, empezó la obra, pero la empresa entró en un concurso de acreedores y tuvimos también que de alguna forma retrasar todo hasta que se liquidara el proceso concursal. Es decir, que muchas veces tienes inconvenientes y eso también hay que contarlo. Pero bueno, lo importante, como digo yo, es que estés en marcha. Si estás en marcha, al final lo haces. Ha presentado recientemente el borrador de los presupuestos para este año 2020. Se aprobará seguramente eso a mediados, ¿no?, de noviembre. No hay problema, pacto de gobierno, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, con esa mayoría, ¿no?, que le permite, digamos, aprobar todo lo que el equipo de gobierno presenta, ¿no? Bueno, tenemos un acuerdo global, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en todo Euskadi,
por eso gobernamos el Gobierno vasco, gobernamos las 3 diputaciones conjuntamente, los capitales de provincias y el resto de municipios. Entonces, en ese sentido, es un acuerdo de gobierno en el que tenemos que ayudarnos a sacar las cosas adelante. Yo creo que es un concepto de estabilidad y de país importante. Y luego, bueno, pues hay fórmulas diferentes. Puede haber acuerdo o pacto de gobierno, donde tenemos un acuerdo conjunto, puede haber un acuerdo presupuestario o puede haber otras fórmulas. Nosotros en Portugalete hemos empezado y estamos intentando hacer un acuerdo de gobierno, que yo creo que es bueno e importante. Por ahora estamos ahí negociándolo y de alguna forma el acuerdo presupuestario ya lo tenemos. Sí. Y por tanto hoy era el último día de enmiendas, conjuntamente hemos decidido presentar conjuntamente las enmiendas, tanto ellos como nosotros, porque tenemos una visión de Portugalete pues bastante importante que coincide, y en ese sentido bueno, vamos dando los pasos para que pueda haber un acuerdo de gobierno que vamos nosotros encantados de que poder gobernar conjuntamente. O sea que todavía lo están negociando. Sí, ¿Se pondría la entrada del PNV en concejalías, o sea, dirigir concejalías? Sí, efectivamente, es decir, si se dan todas las condiciones y nosotros estamos dispuestos, ellos también, sería el compartir el gobierno municipal. Eso nos daría, bueno, pues de los 10 concejales que tiene el Partido Socialista, 5 tiene el PNV, pues 15 sobre 21 concejales, una mayoría importante para seguir haciendo las cosas y sobre todo de una relación de confianza, que es un poco, yo creo que lo que tenemos que buscar. Yo pensé que era Baracaldo el municipio que había sido más difícil encajar un acuerdo o encajar este pacto global. No, nosotros no es una cosa de dificultad, sino que lo tenemos más, pasa que los tiempos no han sido lo más rápidamente posible, pero bueno, nosotros desde un primer momento tenemos claro cómo queremos gobernar conjuntamente, cómo serían las áreas que tendremos que repartir y para dar un poco peso político a ambas formaciones políticas. Pasa que Baracaldo, bueno, por la idiosincrasia que tenía la ciudad más grande de Vizcaya, después de Bilbao, pues ha sido un proceso mucho más intenso y sobre todo si es verdad que yo en Portugalete tengo 10 concejales, falta uno para la mayoría absoluta, cosa que en Baracaldo no, faltaban más y entonces el acuerdo era más necesario. Miquel Torres, además de alcalde, secretario general de los socialistas vizcaínos. ¿Eso indica que ha tenido que participar de alguna forma en esta negociación en Baracaldo para llegar a este acuerdo? Bueno, el secretario general a mí me toca participar en la negociación para hacer el acuerdo en la Diputación Foral de Vizcaya y en todos los ayuntamientos de Vizcaya y por tanto pues conocemos cuáles son los problemas y eso también luego a mí como alcalde me viene bien para saber pues en lo que no tenemos que detenernos sino ir rápidamente a lo concreto y sobre todo al objetivo. Y eso en Portugalete hemos llegado rápidamente los dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco y ahora bueno, simplemente nos queda de alguna forma cerrar algún fleco que tenemos, también tenemos Santurce pendiente, que es un poco la idea de intentar cerrar conjuntamente los dos porque en Santurce Portugalete es el mismo escenario, salvo que están cambiando los números. Sí. El PNV tiene 10 en Portugalete, en Santurce, yo tengo 10 en Portugalete, entonces es hacer un acuerdo muy similar y hacerlo rápidamente. O sea, Portugalete, alcaldía Partido Socialista, en Santurce, alcaldía Partido Nacionalista Vasco. Estos presupuestos, un incremento del 3%. Sí. Sin embargo, no parece que la situación económica venga bien para los próximos años. Efectivamente, es un poco la contradicción, ¿no? Incrementamos por tercer año consecutivo los presupuestos, un 3%, gracias que al final nosotros, como mayores ayuntamientos, la mayor parte de los ingresos provienen de la Diputación Foral de Vizcaya a través del Fondo de Udalkutxa, que eso quiere decir que la recaudación ha ido bien de impuestos, que se van a cumplir los objetivos y por tanto pues tenemos un poco más de dinero. Veremos si se confirma en febrero. Entonces, bueno, pero sin embargo, los nubarrones que se presentan a medio plazo o corto plazo son importantes y nos puede hacer pensar que podemos volver a la situación anterior de hace 5, 6, 7, 8 años, donde los ayuntamientos devolvíamos dinero a la Diputación porque nos habían de alguna forma obtenido los objetivos de recaudación y eso ha sido algo terrible para los ayuntamientos. Entonces, bueno, en ese sentido, con el 3% más hemos hecho unos presupuestos sobre todo centrados en la inversión, no aumentar el gasto corriente porque al final lo importante es que si tienes dinero saber invertir y ahorrar para los momentos malos, como yo siempre he hecho en Portugalete, para que la ciudad no se pare y luego también, de alguna forma, previendo que ese escenario malo pueda venir en un futuro, pues hay que ser de alguna forma en el gasto muy prudente y en el ingreso no presupuestar cosas que no vas a tener. Y así aún hemos hecho unos presupuestos centrados sobre todo en dar los mismos servicios a los ciudadanos, poner unos en marcha que no teníamos y creemos que era necesario, mejorar los que tenemos y luego también invertir en la ciudad, que es importante para que no se pare. Dos cuestiones. ¿Cuáles son esos servicios que van a poner en marcha? Y que, de hecho, me imagino que supondrán gasto, un aumento en el gasto. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los servicios los demanda, pues sobre todo las personas mayores, las personas, porque al final en Portugalete y como en el resto del municipio, la sociedad va envejeciendo, hay las personas mayores cada vez hay más y cada vez viven más, con lo cual eso quiere decir que tienen nuevas necesidades. Por ejemplo, hemos reforzado el servicio de ayuda a domicilio, es decir, cada vez hay más personas mayores
que viven muchas de ellas solas, que no tienen gente quien les ayude y por tanto el servicio de ayuda a domicilio les va a su casa a ayudar. Eso hemos incrementado en casi 300.000 euros para de alguna forma reducir la lista de espera, porque claro, muchas veces se hacían listas de esperas. Y luego también el programa de actividades en los centros sociales, porque cada vez hay más personas que se apuntan a las actividades. Tenemos casi 3.000 personas nosotros en los centros sociales que hacen actividades a diario, y eso quiere decir pues que todos tenemos que intentar que los cursos a los que se apunten, las actividades que les hacemos, no tengan que esperar ni haya listas de espera. Entonces hemos aumentado también en el programa de ADECO más dinero para poder realizarlo. Y luego también los servicios que ofrecemos ya fuera de nuestras personas mayores, a todos los servicios, sobre todo de educativos, servicios de juventud, que cada vez se demandan más cosas y por tanto los ayuntamientos hay que intentar de alguna forma darles esa satisfacción para que la gente en Portugalete quiera vivir con una determinada calidad de vida. Hay un municipio activo en Portugalete, lo hemos visto también con la concentración que permitió que Vittori y las otras dos familias que tenían sus pisos ocupados pudieran recuperar sus viviendas. Yo creo que hay que felicitar a los vecinos de Portugalete, o sea, al alcalde en nombre de todos ellos, por esa actitud cívica y activa. Bueno, no solamente hay que felicitarlos, sino yo, lo que me toca como alcalde, yo estoy orgulloso de los vecinos que tengo en Portugalete y bueno, no puedo decir nada más que chapó, ¿no? Es decir, se comportaron de una forma magnífica. Además ellos cuando convocaron la manifestación y se pidió la autorización, pusieron expresamente la convocatoria de manifestación que se solicita a la Ertzaintza, manifestación pacífica, más lo subrayaron, diciendo que ellos lo único que querían es mostrar su malestar ante la situación que había habido, ¿no? Y la verdad es que las circunstancias transcurrieron en ese tiempo pues de la mejor forma posible, porque gracias a esa manifestación pacífica en la que ellos de alguna forma querían apoyar a Vittori y querían de alguna forma reseñar el malestar con que le hubieran ocupado la vivienda, pues al final es verdad que hubo un momento de tensión, pero se pudo, no solamente a Vittori, sino a las otras dos que había también, poder de alguna forma que se fueran voluntariamente las personas que habían en el interior de la casa, y eso también pues ha hecho posible que de una forma pacífica, a pesar de que no nos corresponde a nosotros, porque yo lo siempre he dicho, no somos justicieros, le corresponde a la justicia, pues ante a esa actuación de la justicia que no es lo eficiente ni lo rápida que hay, e incluso porque también las leyes no son lo buena que tendría que ser para que de alguna forma se pudiera actuar, pues yo la verdad es que estuve allí con ellos, porque yo también además de alcalde soy vecino y de un barrio muy querido para mí, pues allí estuvimos y la verdad es que se lo puedo dar las gracias a la gente cómo se comportó. Sí, ha servido esta movilización en Portugalete y sin embargo ayer no obtuvo esos resultados en Santurchi. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia son los momentos, ¿no? Así como en Portugalete era la primera que se producía, yo creo que en el ámbito estatal no habíamos visto nunca. Yo creo que es una situación en la que desde una forma pacífica ellos establecieron que no se iban a ir de ahí hasta que no saliera la gente voluntariamente de las viviendas, y eso lo tenían muy claro. También lo tenía muy claro la Ertzaintza y tenía muy claro la Policía Municipal, y yo creo que ahí la Policía Municipal intermedió con la Ertzaintza, con los vecinos, para decir, mire, nosotros no podemos garantizarles que vamos a estar aquí toda noche, su seguridad, por tanto voluntariamente sería bueno que ustedes salieran de la casa. Tardó un tiempo, pero salieron, y las otras dos también, y en ese sentido el tiempo y la oportunidad es la primera que ocurrió, que seguramente igual si se hubiera dado la vuelta hubiera sido al revés, primero en Santurce, luego en Portugalete, igual las cosas hubieran sido también diferentes. Pero bueno, yo creo que es un momento de oportunidad. Ahora ya la siguiente, ya la gente estaba preparada, las personas que están ocupando la casa en Santurce ya se prepararon también ellos, la Ertzaintza duplicó el número de efectivos, ayer había unas barricadas que impedían pasar a los manifestantes, en Portugalete no, prácticamente estaban delante de la puerta, es decir, de alguna forma en Portugalete surgió todo de una forma tan perfecta que ya esas cosas ya no ocurren a posteriori. Pero Miquel Torres pertenece al mismo partido que el que gobierna provisionalmente en Madrid. Sí, sí. ¿Por qué no pueden derogar esa ley que aparece recogida en el Código Penal y que legitima, entre comillas, la ocupación? Claro, porque al final cuando se hizo esa ley de alguna forma se estaba pensando en otros tipos de ocupaciones, también no solamente ese tipo de ocupación de viviendas, ¿no? Pero lo que es importante es sobre todo que tengan claro los partidos políticos y sobre todo con esos diputados, que es donde se hacen las leyes, que lo que te tienen que dar son instrumentos a los jueces para que se pueda ordenar inmediatamente cuando te ocupan una vivienda, independientemente que sea vivienda habitual o no es vivienda habitual, que se pueda autorizar a la Policía Nacional o a la Ertzaintza a desalojar la vivienda. Ya, pero los jueces dicen no, cambia la ley. Efectivamente, al final los jueces lo que hacen es aplicar la ley que se aprueba en el Poder Legislativo, pero también, como yo hablé con los jueces y hablé con la jueza que llevaba el tema, es decir, la juez también puede interpretar que, claro, contra más pase el tiempo, el desarrollo del interior de la vivienda va a estar cada vez peor. Entonces, cuando yo pedí a la juez entrar antes de la manifestación, se lo pedí por escrito y me lo denegaron, lo que queríamos era que hiciera una medida cautelar para poder desalojar la vivienda antes de la manifestación, porque podía haber una serie de altercados. Entonces, claro,
no puede ser que las personas que estén ocupando esa vivienda tengan también derechos, pero esos derechos estén por encima de la persona que es propietaria de la vivienda, porque el juicio está fijado para el 20 de noviembre y sigue fijado el juicio. Todos sabemos que no van a ir al juicio, las personas ocupantes no se presentan porque saben cómo desarrolla la ley, pero hasta el 20 de noviembre, fíjate si en 3 días lo que hicieron en la vivienda, cómo sacaron todo, destrozaron parte de la vivienda, hasta el 20 de noviembre si hubieran estado ahí, cómo estaría la vivienda. Y que no quiere decir que se vayan el 20, sino que el 20 hay el juicio, la sentencia, la ejecución de la sentencia, que vamos para varios meses. Imagínate cómo estará esa vivienda. Y en apenas 5 días ya la dejaron... Robaron parte de las pertenencias, incluso las vendían, parte hicieron una serie de destrozos. Por tanto, los jueces tienen que interpretar que igual las medidas cautelares que están en su mano darlas para ordenar a la Policía Municipal entrar y desalojar a esas personas, pues tenía que haber de alguna forma haberlo hecho. Y yo creo que en ese sentido los jueces también pueden interpretar la ley en ese sentido. ¿Los ocupas de Portugalete estaban empadronados en Portugalete? No, ninguno estaba empadronado en Portugalete, porque para estar empadronado en Portugalete tienes que presentar un contrato de tu vivienda, y ellos no tienen ningún tipo de contrato ni de alquiler de la vivienda ni propiedad de la vivienda. Por tanto, no están, ni yo les iba a empadronar, lo tenía claro. Yo sufrir las presiones que sufriera por quien sea, no iba a empadronar a nadie en esa vivienda. Primero, porque no tienen el contrato de alquiler y de alguna forma, aunque hubiera otro resquicio en la ley, yo personalmente había dicho que no les iba a empadronar. Pero sin embargo tienen que estar empadronados en algún sitio. El tema del empadronamiento es sobre todo para que pueda notificarles el ayuntamiento alguna cosa. Es decir, el empadronamiento te exige sobre todo donde la administración se pueda poner en contacto contigo. Pero también el empadronamiento establece que para poder empadronarte en una casa, tener una serie de derechos, tienes que tener un contrato de alquiler, porque si no al final eso es un poco la doble sinsentido de la ley. Sí, por una parte te obligan a estar empadronado en un sitio, pero por otra parte te ponen una serie de requisitos que si no los cumples no te puedes empadronar. Pero sin embargo doy por hecho que pertenecen a algún sitio. Efectivamente, no eran ninguna personas que habían estado empadronadas antes en Portugalete, habían estado empadronadas en otros municipios del entorno, del Gran Bilbao, y son conocidos en municipios del entorno de Portugalete. Muchos ya eran problemáticos en otros lugares, y luego eran personas, muchas de ellas, que se les detiene por pequeños hurtos y delitos en todo el Gran Bilbao, pero entran y salen inmediatamente porque al ser pequeños hurtos no tienen ningún tipo de delito. Y todos estos datos yo los quería conocer, porque quizás la fórmula para evitar estas ocupaciones, probablemente la mayoría de estas familias son perceptores de la RGI. Entonces, si tú estás cometiendo un delito como este, que es ocupar una vivienda de forma ilegal, pues no vas a tener acceso a la RGI. Bueno, en principio la labor de esa inspección no solamente le toca sobre todo al gobierno vasco, que es el quien da el pago de la renta de garantías, quien tiene que investigar. En Portugalete no habían recibido nunca la RGI estas personas porque nunca habían estado empadronadas, que es uno de los requisitos para recibir la renta de garantías si te pertenece, pero bueno, como no habían estado empadronadas ni van a estar empadronadas, no cobraban, por lo menos en Portugalete no están registradas como que han cobrado la renta de garantía. No sé si en otros lugares lo habrían hecho cuando estaban empadronadas legalmente, si tenían un contrato de trabajo. Por eso en ese sentido yo creo que nos ha enseñado esta experiencia, y es un poco lo que nosotros vamos a hacer de Portugalete, desde el Departamento de Sotourbanismo, aquellas casas que están abandonadas hace muchos años, que son las que son más susceptibles de ser ocupadas. Sí, pues bajos. Efectivamente, entonces nosotros lo que vamos a hacer es intentar con la policía detectar aquellos que sabemos que están abandonados hace muchos años, que no lo ocupa nadie, es decir, que no es que estén 6 meses sí, 6 meses no, 3 meses sí, 5 no, sino que sabemos que no vive nadie, para ponernos en contacto con sus propietarios, sobre todo para decirles que esa situación se puede producir y que pongan de alguna forma el remedio necesario, bien que si las están desocupadas durante muchos años y no tienen intención de habitarlas, o que las pongan en alquiler, las pongan en venta, pero por lo menos intentar hacer una relación de las que sabemos que hace tiempo que están y que pueden ser susceptibles de que alguien pueda habitarlas. Perdona que sea pesada, pero en lugar de todo ese trabajo extra, es más fácil cambiar la ley. Por supuesto, yo estoy contigo. Mucho más fácil cambiar la ley en el sentido de que cuando tú en el momento que denuncias que hay alguien que te ocupa la vivienda, inmediatamente la Policía Municipal, la Archancha, pueda de alguna forma entrar y desocuparla y volverse a dar a su legítimo propietario. Eso está claro. Bueno. Lo otro es un trabajo ingente. Eso es, lo otro es, ya que la ley está mal, pues vamos a intentar solucionarlo, al menos en nuestro municipio. Dan una carga a los ayuntamientos que al final no tenía que ser, pero bueno, al final, si no se hace nada en un lado, por lo menos esperemos que se pueda hacer en un futuro, nosotros intentar poner las medidas preventivas necesarias para que no vuelva a ocurrir. De todas formas, también si vuelve a ocurrir, ya sabemos de alguna forma también cómo hay que actuar para no. No te lo voy a decir, pero yo creo que muchas veces, al final, la ley hace la trampa, y también creo que muchas veces pues te lo dicen hasta los propios abogados, como lo que tienes que hacer. Pues igual sería interesante que lo explicara públicamente. Seguro que me dirían muchas cosas que no tendría, pero bueno, a mí me corresponde respetar la ley. Bueno, en cualquier caso, cualquier alcalde o alcaldesa que se vea en esta situación, o sea, que le pregunte hemos hecho un máster en todas estas cosas a los alcaldes, y la verdad es que
todos los alcaldes hay viviendas que hay ocupadas en casi todos los municipios, eso está claro. Otra cosa es que se denuncien o no se denuncien, o haya gente que tolere que viven sin haber hecho denuncias. Bueno, es que yo creo que tolerar el caso de Vittorio o cualquier otro que tiene su piso, si tiene hijos dice, bueno, pues en este momento está libre, pero en un futuro este piso va a ser para mi hijo o para mi nieto. Efectivamente, es decir, tú tienes una posesión en la que está desocupada porque tú lo quieres de alguna forma dejar en donación o en herencia a tu hijo porque se quiere ir, o a cualquier familiar. Que es lo que todos los padres y efectivamente, que es lo que se ha hecho de alguna forma siempre. Sí. Entonces, bueno, pues ahora es verdad que no es la época igual de nuestros padres, nuestros abuelos, sino que ahora nuestros padres, bueno, pues de alguna forma pues tienen esa posibilidad que igual nuestros abuelos no tenían, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es así. Yo creo que lo que hay que hacer es proteger la propiedad privada, también incentivar que si tú no la usas durante un tiempo, puedes sacarla al alquiler porque también hay necesidad de vivienda, o si tú ves que no la vas a usar, pues bueno, para que no haya problemas, pues incentivar a que las puedas vender. Pero en ese sentido, el que tenga el derecho a poder tenerla y reservarla, que se proteja, ese derecho se le proteja indudablemente. ¿Tanta carencia de vivienda tiene Portugalete? No es que tenga carencia de vivienda, el problema es que tenemos en la lista de Etxebide en Portugalete más de 1.500 personas demandantes de vivienda en Portugalete, es decir, la gente de Portugalete se quiere quedar a vivir en Portugalete, y son 1.500 personas las que están inscritas bien en alquiler o en compra en Etxebide, y entonces eso quiere decir que quieren, y claro, muchos de ellos quieren vivienda nueva, demanda vivienda nueva en alquiler o vivienda nueva en propiedad. Por eso todas las promociones que hay en Portugalete se venden enseguida, todas, es decir, prácticamente sobre plano, ¿no? Entonces eso es la necesidad de la gente que quiere vivir y otra gente que quiere venir a vivir a Portugalete, y por eso es una ciudad atractiva, porque también hacemos que durante los años, lo que me preguntabas antes, intentamos trabajar para que la ciudad sea atractiva para quedarse a vivir, y en ese sentido, bueno, pues hay demanda de vivienda en Portugalete. ¿Y cuáles son los solares o los espacios en los que se podría construir vivienda nueva o en la que está trabajando el ayuntamiento, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos dos formas de trabajar, una que es la vivienda pública con Gobierno Vasco, que ahí se construye donde el Gobierno Vasco es propietaria de los terrenos, y otra parte que es aquellos propietarios que sean privados, que siempre que puedan desarrollar una zona puedan. ¿Cuál es el problema de Portugalete? Que el Ayuntamiento de Portugalete no tiene terreno. Es decir, el municipio es pequeño, pero al final construimos viviendas sobre aquellos terrenos que vamos de alguna forma reurbanizando, es decir, donde ha habido asentamientos industriales que están en desuso y están prácticamente en ruinas, como es la zona de la gasolinera de Portugalete, de Portumetal, eso está todo en ruina, las empresas se trasladaron en su día y por tanto eso es una parte donde se puede desarrollar la vivienda. Pero ¿Es lo que llamáis repelega viejo? Sí, bueno, efectivamente, más o menos se llama así. Hay otra gente que lo llama el entorno de la gasolinera, pero bueno, y otro que le llamamos que es el sector urbano no consolidado, el SUNC 1, si no me equivoco. Tiene unos nombres muy peculiares, ¿no? Pero efectivamente eso es privado 100%, porque las empresas eran privadas, entonces ahí tienen que desarrollarlo y un promotor está intentando comprar todo para poder desarrollar la vivienda, que eso es un poco lo que aprobamos el otro día ya en el ayuntamiento, que son alrededor de unas 500 y pico viviendas, el 60% privadas, 40% públicas, para todos que están en las listas de Etxebide. Y luego, bueno, pues también las promociones que está haciendo el Gobierno Vasco, que está desarrollando, la que se va a desarrollar en principio en Federico Martínez para el realojo de los del Roble, que en principio están trabajando en la primera fase para poder realojar al Roble, pero esos son terrenos del Gobierno Vasco y desarrolla la vivienda pública que les corresponde a ellos. Y bueno, y luego hay más iniciativa privada con el mercado antiguo de Repélega, que llegaron a un acuerdo con todos los propietarios, que ahora ya se le ha dado la licencia en derribo y ahí también se van a construir viviendas que prácticamente el 70% ya están vendidas y no ha salido ni un plano prácticamente, ¿no? Porque bueno, pues hay de alguna forma mucha demanda para que la gente viva. Y lo hay que hacer siempre de una forma ordenada, es decir, sobre lo antiguo desarrollamos, tiramos lo antiguo, las ruinas industriales y desarrollamos vivienda. Lo mismo que se hizo con todo el entorno de Bayonti, donde se construyó el polideportivo y el centro comercial. Eso era la antigua Ceprosa, que se trasladó al puerto de Bilbao y se desarrolló allí pues una zona que lo desarrolló privadamente Eroski, y nosotros de alguna forma con el aprovechamiento y la parte que teníamos de las campas de Pando hicimos el polideportivo. Eso es Bayonti, el centro comercial y el polideportivo que están... Efectivamente, eso se pudo realizar gracias a que la Ceprosa, la antigua Moiresa, se trasladó al puerto de Bilbao y por tanto se trasladó la empresa, se llegó a un acuerdo con Eroski y nosotros en nuestros terrenos edificamos el polideportivo de Pando, no vivienda, el polideportivo de Pando, y ellos desarrollaron el centro comercial y la vivienda de Bayonti. ¿Y qué pasa con el plan urbanístico este de Federico Martínez que se aprobó? No sé si se desestimó, o sea, que no, los vecinos no están de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? A ver, es muy sencillo de explicar, lo que pasa que muchas veces se desarrolla mucho ruido con él. En el año 2007 el consejero de Vivienda en aquel momento era Javier Madrazo y desarrolló un acuerdo con el Ayuntamiento de Portugalete para desarrollar vivienda pública allí.
Entonces, porque los terrenos son del Gobierno vasco, no son del Ayuntamiento, por mucho que a nosotros nos venga, es que son terrenos del Gobierno vasco, y el Gobierno vasco, su obligación es la construcción de vivienda pública, como ha construido vivienda pública en todos los municipios del País Vasco, incluso en Portugalete. Entonces, bueno, pues con ese convenio establecía que se desarrollaba la vivienda pública y se realojaba, que eso fue una condición del Ayuntamiento, a los vecinos del Roble, porque es una zona que está por ordenación con unas casas pues, que ya de alguna forma pues, tienen una situación precaria. En ese sentido, la crisis hizo que el Gobierno vasco no lo desarrollara porque no tenía dinero en aquel momento, pero ya pues hace 3 años y medio pues ya decidió retomar el proyecto y por tanto ya presentó un proyecto para poder ya construir la primera fase y por tanto que se podían realojar los vecinos del Roble. Bueno, pues eso de alguna forma que estaba aprobado en el plan general y que era de alguna forma público y notorio y que estaba aprobado y con de alguna forma toda la legalidad en orden, bueno, pues los vecinos de Feito creen que les va a quitar las vistas o que va a empeorar su entorno. Cosa que no es así, porque al final eso lo que va a hacer es que todo ese entorno que tiene Federico Martínez, que algunos puede decir que tiene una serie de campas y tal, se pueda reurbanizar de una forma que puedan tener unas zonas pues comunes de uso, con unos parques, con unos jardines, que ahora pues prácticamente es una campa en la que se harán cosas, pero no está urbanizado, ¿no? Y luego también el Gobierno vasco estableció que a los vecinos de Federico Martínez les podía introducir en un proyecto de rehabilitación de sus edificios donde no hay ascensores, para poner ascensores en sus edificios con una subvención importante y poder dotar a todos los portales de ascensores, y la posibilidad de que las parcelas de garaje que iban a estar y se iban a construir en el Gobierno vasco tuvieran ellos un acceso preferencial a las parcelas de garaje que iban a sobrar, porque se iban a hacer, en Portugalete se hacen 2 parcelas por cada vivienda, y en ese sentido también les daba la posibilidad. Bueno, intentamos llegar a un acuerdo, se dio 5 posibilidades, se hizo un concurso para 5 proyectos para que pudieran elegir los vecinos de Federico Martínez, hubo uno que era mayoritariamente, que era la que más gustaba a todos, y bueno, pues ahí en ese sentido es donde estamos caminando. Ahora estamos esperando que el Gobierno vasco presente al Ayuntamiento ya el proyecto para la licencia. Y sin embargo estos vecinos siguen acudiendo, como esta mañana al Pleno, pues a mostrar su protesta por este proyecto. Yo les he acompañado al Gobierno vasco, he estado con ellos en el Gobierno vasco para un poco explicar todo. Los 5 proyectos se hicieron para que ellos pudieran elegir, cosa que no se había hecho nunca al Gobierno vasco. Ahí sí le saqué yo el compromiso al Gobierno vasco de que por lo menos se hicieran 5 proyectos nuevos para que los vecinos pudieran elegir entre 5 proyectos de arquitectura para el cual les gustaba más. Y yo creo que coincidíamos todos en uno. También el proyecto de rehabilitación de sus edificios, el proyecto de los ascensores, la posibilidad de que los garajes pudieran ellos también optar a los garajes en situación preferencial, que la entrada a los garajes se hiciera por la calle Miguel de Unamuno, no por la otra parte. O sea, hemos ido un poco atendiendo todas las necesidades, pero hay un momento en el que, según se van atendiendo y se van consiguiendo, no te puedes ir de alguna forma pensando qué más quieres, sino que hay un momento en el Gobierno vasco diga, oiga, mi labor es hacer vivienda pública y esos terrenos del Gobierno vasco necesito hacer la vivienda para alojar a los vecinos del Roble. Luego ya veremos en un futuro si hacemos el resto, no lo hacemos, cómo lo hacemos, pero esto es lo más importante. Y bueno, pues es verdad que ellos, bueno, pues siguen en su historia de que no les gustaría que se hagan, que les va a tapar las vistas y tal, pero bueno, yo les recibo perfectamente en el Ayuntamiento, no hay ningún problema, pero bueno, yo creo que hay un momento en el que el Gobierno vasco tiene que ejercer esa responsabilidad y la verdad es que los vecinos del Roble tienen que ser realojados allí. Estaremos pendientes de todas estas cuestiones. El apartado de presupuesto, ¿por qué? Y comentando también el tema de que llega un periodo de desaceleración económica, ¿por qué el alcalde o el ayuntamiento ha decidido pagar la deuda o parte de la deuda que tiene contraída? Bueno, porque yo soy una persona, soy economista y yo tengo un defecto, y es que a mí me gusta que de alguna forma las arcas públicas estén siempre saneadas, ¿no? Y en ese sentido, si hay algo que yo a lo largo de los 11 años y medio que he hecho de alcalde, ha sido de alguna forma que todos los años las cuentas han tenido superávit, es decir, nunca ha tenido déficit. Es decir, yo siempre gestiono el gasto con mucha prudencia y nunca de alguna forma establezco ingresos que igual no los voy a tener, es decir, con un principio de prudencia muy importante. Eso me hace que cada año haya tenido un superávit y haya tenido ahorro al cerrar las cuentas. Ese ahorro que hemos ido generando no lo podemos gastar en cualquier cosa. Tienes que gastarlo o bien en inversión o bien en cancelar deuda, ¿no? Entonces, bueno, una parte lo hemos ido gastando en inversión, pero otra parte yo creo que lo que hacemos es cancelar la deuda porque así pagas menos intereses a futuro. Es decir, así con esta cancelación pues nos hemos ahorrado el pagar prácticamente más de 200.000 o 300.000 euros en intereses en los próximos años. Y además es una deuda que el Ayuntamiento de Portugalete no tiene, sino simplemente es que como tuvimos que ya pagar el justiprecio de lo que nos quedaba de las laderas de Aceta, decidimos pedir ese préstamo y por tanto cuanto antes lo quitemos, pues tendrá una mejor solvencia financiera el Ayuntamiento y por tanto todo el ahorro que vamos generando, pues una parte lo invertimos, otra parte cancelamos la deuda y otra parte lo ahorramos, por si llegan malos momentos. Por si acaso. Para seguir haciendo cosas y que no se pare. ¿Hay algo que esté incorporado al presupuesto que se va a aprobar de los presupuestos participativos, de la participación popular?
Es el tercer año que hacemos ya los presupuestos participativos. Yo creo que es una experiencia maravillosa para poder gestionar las cosas y que los vecinos y vecinas puedan participar en decidir qué se quiere que se haga. Además de sus propuestas las ponemos todas, las valoramos económicamente, establecemos cuáles se pueden hacer y cuáles no, y las ponemos a votación. Han sido más de 100 propuestas y bueno, pues los vecinos al final, bueno, pues los que participan han decidido que hay 2 proyectos que son los que más les han interesado. Uno de ellos es el buscar más zonas para habilitar aparcamientos en Portugalete, que es uno de los problemas que tenemos. Es verdad que tenemos un municipio pequeño, de 2,7 kilómetros cuadrados, pero es que tenemos 22.000 coches. Y eso hace que el número de coches por kilómetro cuadrado sea más de 7.000. Y que hay gente que no va a Portugalete porque no sabe dónde dejar Bueno, el pues coche. tenemos 2 parkings magníficos, que los pueden dejar el coche en el parking, están uno al lado del puente colgante y otro en el centro de Portugalete. Barato, barato. Y además muy barato, y además pueden venir en transporte público, que es una maravilla. Es uno de los municipios mejor conectados por transporte público. Tenemos metro, 3 estaciones, tenemos 2 estaciones de Renfe, tenemos las líneas de Bizkaibus que vienen prácticamente desde Gran Bilbao y de la zona minera y margen derecha, tenemos el puente colgante y tenemos el gasolino. O sea, mejor comunicado de Portugalete, el que quiera venir no tiene ninguna excusa para no venir. Fíjate que nos vienen hasta 130.000 turistas, pues eso sí que es más difícil y vienen. Que van en transporte público. Efectivamente. Bueno, y entonces la idea es habilitar solares o habilitar zonas de aparcamientos, que una parte pueden ser solares si tenemos, tampoco tenemos mucho, pero luego en la vía pública sí cambiar las formas de aparcamientos para duplicar los aparcamientos. Vamos a hacer un estudio de todas las zonas de Portugalete que tenemos para aplicar este método y ampliar aparcamiento, que lo hemos hecho ya y lo vamos haciendo también a lo largo de los años en diferentes lugares de Portugalete. Y la segunda que han elegido, como digo yo, hay mucha gente mayor en Portugalete que cuida a sus nietos y muchos padres que tienen hijos y hijas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues han también decidido que les gusta la relación que tenemos de parques infantiles cubiertos. Tenemos uno en Los Llanos, el segundo en el parque, en el muelle viejo, y bueno, la verdad es que es algo muy demandado por los vecinos, y nos toca hacer ahora el tercero, que lo haremos en el entorno del barrio de Repele, Alonso Allende. Ya es la tónica general en cada uno de nuestros ayuntamientos, lo de cubrir los parques infantiles, que está muy bien, aunque cada vez llueve menos. Aunque cada vez llueve, pero bueno, también te dicen que también para el sol les viene muy bien. Bueno, pues igual es más efectivo. Pero sí, también. la verdad es que también hicimos una relación de los que se podían cubrir y cuáles no. No se pueden cubrir todos. ¿Por qué? Donde hay parking o aparcamiento de abajo, no, porque los pilotes que tienen que romper el forjado luego crean humedades y no pueden. O cuando hay edificios muy cerca no le puedes poner una gran techumbre porque les quitas las vistas y sobre todo creas una barrera visual muy potente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más o menos definidos todos, hicimos un estudio participativo para ver cuáles sí y cuáles no, y en base a ello pues iremos poco a poco haciendo uno en cada barrio, que es nuestro objetivo. Tomo como propias algunas de las quejas de vecinos y de partidos políticos del Ayuntamiento de Portugalete. Por ejemplo, en el caso de vecinos o de usuarios, que ya lo conoce además el alcalde, porque creo que también lo ha metido algo en los presupuestos, el tema de la carretera para acceder a la residencia Ellacuría. Aspaldico. Uy, perdón, Aspaldico. Aspaldico. Sí. Sí, es una de las cosas que nos demanda mucha gente, ¿no? Primero porque hay muchos vecinos de Portugalete mayores que están ahí en la residencia Aspaldico. Tengo que decir que es una de las residencias más grandes que hay en Vizcaya, pero además es que es el edificio más alto de Portugalete y el edificio más alto de la margen izquierda. Sí. Y que eso significa que hay que subir. Efectivamente, eso significa que hay que subir, y Portugalete es, como tú bien sabes, una subida. Es verdad que tenemos para subir conectado con José Zaldúa las rampas mecánicas, pero bueno, también si subes por otro lado pues no tienes la facilidad que hay. Entonces, una de las cosas que nos había pedido la gente es que para atajar y no subir por el camino oficial, entre comillas, por el que se tiene que ir, cruzaban por las campas de Alto Campanza. Entonces hemos metido en el presupuesto una cantidad de dinero de 70.000 euros para construir esos caminos que han hecho ellos andando por la hierba, pero que en invierno son intransitables porque están llenos de barro, de agua. Vamos a hacer unos caminos ya con unos bancos para que la gente pueda transitar bien, se pueda sentar y acortar la mitad. Pero eso no te quita la subida. No. Entonces eso es lo complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la inconveniencia que tiene de que esa residencia en su día se hizo en lo más alto de Portugalete y bueno, pues al final es complicado llegar ahí. Con coche también es muy limitado, puedes aparcar porque hay mucho sitio para aparcar en el entorno, pero bueno, también mucha gente pues sube a diario a ver a sus familiares que hay ahí y bueno, pues o cuando les bajan a pasear, pues bueno, sí es verdad que es complicado acceder. Ellos piden autobús. Pasa que el tema del el autobús en Portugalete es un municipio tan pequeño, no es Baracaldo, que está conectado con muchísimos barrios y están muy a las afueras, los barrios del centro de Baracaldo, ¿no? Portugalete es un entorno urbano 100%, es decir, tener un autobús en Portugalete que suba hasta arriba es complicado. Además, las líneas de Bizkaibus, hay una que sube por ahí, que puedes cogerla en el puente colgante y que te sube hasta arriba y te deja prácticamente en la parte de abajo de Aspaldico y tienes que subir muy poquito, ¿no? Pero poner un autobús para subir a Aspaldico, ten en cuenta que es una residencia privada, no es pública. Eso
eso es lo primero que tenemos que decir, a pesar que tenemos servicios públicos ahí con un centro de día, etcétera, etcétera. Y luego también, pues yo no sé si nos saldría casi más barato poner un taxi para la gente para subir, porque un autobús, el tener un autobús no es un autobús cada cierto tiempo, con conductores, tal, y eso es un gasto muy importante. Por tanto, yo creo que hay que ser un poco, de alguna forma, homogéneo en lo que hacemos. Primero vamos a mejorar los accesos y luego vamos a ver si podemos poner algún otro servicio, pero sobre todo, servicio sería para las personas mayores que suben a ver a sus mayores, sí, no para la gente joven que quiera subir. Entonces yo creo que eso tiene una posibilidad de movilidad más fácil. Es para el que tiene problemas de movilidad normalmente. Efectivamente, la gente joven. El que joven visita también es gente mayor. Efectivamente, entonces si hay mucha gente mayor, sobre todo los centros sociales que suben a ver a sus familiares, pues ahí sí podremos establecer algún tema con los servicios sociales de poner algún tipo de transporte de furgoneta, lo que sea, con un horario, etcétera. Pero eso es una de las cosas que haremos a futuro. Primero vamos a hacer los caminos que la gente pueda acceder a café de a pie en condiciones buenas. Vale, esta era una queja de los familiares de la residencia Aspaldico, queja del Partido Popular, que dice que en Portugalete no se cumplen los ratios de la Policía Municipal, que establecen 1,8 agentes por cada 1000 habitantes. Vamos a ver, pero eso es una cosa que es muy aleatoria, es muy fácil decir, no, 1,8 por cada 1000 habitantes, ya, pero eso está hecho para una generalidad, no es lo mismo un municipio de 2,7 kilómetros cuadrados que un municipio de 50 kilómetros cuadrados, que tú los policías los tienes que desplazar en un entorno de 50 kilómetros que en un entorno de 2 kilómetros. Por tanto, nosotros no es que cumplamos los ratios, es que ese 1,8% de 1,8 es un ratio general que hay, más o menos orientativo por cada 1000 habitantes. Entonces tenemos una plantilla ahora con los 11 nuevos que se han incorporado y la nueva ampliación que vamos a hacer, pues llegar prácticamente a los 70 y tantos agentes de Policía Municipal, que junto a los vigilantes de ordenanzas y vigilantes de tráfico que tenemos, pues ahí sumamos una plantilla casi de 85 casi 90, ¿no? Entonces eso sí cumpliría ese ratio de 1,8, pero lo que hacemos es de alguna forma tener en consideración qué municipio tenemos. La Policía Municipal se desplaza de un lado a otro rápidamente, en Portugalete no tienes que andar 5, 6, 7 kilómetros para desplazarte, como por ejemplo puede ser Baracaldo, que tienes barrios como el Regato, etcétera, etcétera. El Regato hasta aquí, hasta Luzano. Efectivamente, entonces al final son ratios que se hacen homogéneos, ¿no? para cada 1000 habitantes, pero luego hay que ver las características de cada ciudad. En el plan local que el Ayuntamiento de Portugalete puso en marcha, que no sé si permitía la ocupación 29 desempleados, ¿podía ser? Sí, bueno, vamos a hacer un plan de empleo local de 92 personas y una parte de las personas que vamos a acoger, un número de ellos importantes, van a ser como agentes de movilidad y sobre todo para que de alguna forma esos 5 meses que estén, de alguna forma conciencien a la gente más que de alguna forma que sean vigilantes, que tampoco es eso, sino concienciar a la gente pues, en los pasos de los colegios, en las zonas cívicas, en los parques, en los jardines, pues un poco como agentes cívicos para, bueno, pues si hay cosas que ven que no son cívicas, no con la idea de multar, es simplemente informar y sobre todo decirle a la gente cómo hay que hacer las cosas correctamente. Y eso también, bueno, pues nos va a ayudar un poco a hacer cosas que no llegamos, aunque tuviéramos 100 policías, es muy complicado. ¿En qué situación se encuentra este plan local? Pues están ahora, la ANVID está haciendo todos los procesos de selección con todas las personas que se apuntaron. Y ¿Que todas si tienen que ser de Portugalete? Tienen que ser todas empadronadas en Portugalete. Cada plan de empleo local es cada municipio, tienes que ser empadronado en Portugalete, estar en una situación de desempleo y por tanto tú te apuntas en la ANVID a los proyectos que hemos sacado, que son 18 proyectos en función de las titulaciones, y la ANVID hace una primera selección con todos los que cumplen aquellos requisitos y ya nos manda a los seleccionados al Ayuntamiento de Portugalete, que son los que luego nosotros tenemos que ordenarlos y contratarlos durante los 5 meses, 6 meses. ¿Y quién paga? ¿La ANVID o el Ayuntamiento? Pues pagamos a partes. Ya bueno, sabes, esto es... Pero 50-50, 60-40... No, el gobierno vasco siempre tiene más dinero que los ayuntamientos. Sí, tiene mucho dinero. Así que, bueno, solemos pagar alrededor de un 65-35, más o menos. Entonces está en función también del número de desempleados que tenga el municipio, de las características del municipio, pues también hay unos baremos en los que te dan más o te dan menos. En ese sentido, ahí salimos un poco perjudicados porque Portugalete, de los grandes municipios de la margen izquierda, es el que menos desempleo tiene. Rondamos un 13,2%, etcétera. Que con la incorporación de esas 90 personas va a bajar también y es una de las cosas importantes, pero lo más importante es que tengan ellos las posibilidades de que esos 6 meses les ayude a encontrar un trabajo en el mercado laboral, que adquieran experiencia. A algunos les viene bien porque también un porcentaje tiene que ser personas que cobran la RGI, con lo cual no cobran la RGI, personas mayores de 45 o 55 que han quedado en desempleo, mujeres mayores de 30 años que tengan situaciones de monoparentales o jóvenes menores de 30 que sean su primera oportunidad laboral. Como solemos decir nosotros, permite salir del pozo.
Efectivamente, Pues y son sobre programas que ayudan y sobre todo yo siempre digo que lo más importante es que te genera una autoestima, porque para una persona lo más importante es tener un trabajo digno, y por tanto eso hace que la gente piense que tiene todavía la capacidad de poder trabajar bien y demostrarlo, porque hay mucha gente que mucho tiempo en el desempleo parece como que ya estás fuera de la sociedad, y todo lo contrario. Todas las personas con un trabajo digno y de calidad, pues yo siempre digo que dan lo mejor de sí. Seguimos con ese apartado de quejas. El partido Podemos acusa al Ayuntamiento de especulación urbanística en su intento de construir mucha vivienda para superar la barrera de los 50.000 habitantes. Bueno, yo creo que esas son palabras que caen por su propio peso, porque además la verdad es que diga eso Podemos es bastante subgénero. Dicen cosas sin de alguna forma. Cuando yo les dije, ¿por qué hay 1.500 personas en las listas de Etxebide que quieren demandar vivienda? Bueno, no sabían. Bueno, pues no sé, será porque están apuntados de casualidad. No, es que demandan vivienda y quieren vivir en Portugalete. Hace 11 años y medio, cuando entré de alcalde, yo me acuerdo que una de las primeras entrevistas, y yo creo que tú me hiciste aquí, yo siempre dije que yo no me gustaría superar los 50.000 habitantes, porque Portugalete es una ciudad que vive muy bien entre los 40 y 45.000, porque estamos en 2,7 kilómetros cuadrados. Y es más, lo que hacemos de alguna forma es configurar la ciudad para esa población. Nosotros viviríamos 60.000, 70.000, sería una ciudad horrorosa. Habría que crear más servicios. Horrorosa porque tendríamos 30.000 coches. Por ejemplo, eso por un lado. Y por tanto yo creo que la ciudad tiene que tener una calidad de vida y ser habitable. Y en ese sentido nunca ha sido un objetivo, todo lo contrario, superar los 50.000, porque no tiene ningún beneficio para Portugalete, ninguno. Sí, le da más gobierno vasco Udalkutxa, por ejemplo. No, pero eso te da por el número de habitantes, pero te da en función del número de habitantes y de los servicios que da, son unos ratios. Lo único que te supone a Portugalete pasar de 50.000 habitantes es pasar de 21 a 25 concejales, cosa que tampoco necesitamos para nada. Es simplemente lo único que la ley te establece. Pero te dan dinero por el número de habitantes, por el número de paro que tengas, por el número de colegios, o sea, eso está tasado, al final no tiene nada que ver. Entonces no es el objetivo, sino tener una ciudad habitable y que para los 3 kilómetros cuadrados que vivimos, entre 40 y 45.000 personas, es una ciudad objetiva perfecta. Por tanto, decir eso no tiene sentido. Si nosotros lo que queremos es que la gente que vive en Porto ahora siga viviendo en Porto, que la gente que quiera venir a vivir a Porto porque tiene un arraigo con Portugalete, venga. Y sobre todo, a mí lo que más me enorgullece es que haya 1.500 personas en Etxebide que quieran vivir en Portugalete, que son de Portugalete y quieran quedarse a vivir en Portugalete. Por eso está segura el futuro de la ciudad. Por eso decir esas cosas es que yo creo que o se aburren mucho y no tienen de alguna forma configurado la idea de Portugalete, porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Y si no, que vengan el día de la Virgen de la Guía, que es lo que hace todo el mundo. Efectivamente. Portugalete, portugalujos y no portugalujos. Efectivamente. Terminamos este apartado de quejas. Hasta su supuesto socio de gobierno, el PNV, dice que hay muchas carencias en Abacholo. Bueno, Abachalo, el problema que tenemos en Abachalo es un barrio que es complicado por la orografía que tiene, ¿no? Pero también hay que decir que cuando empezamos a trabajar por todo el desarrollo de las accesibilidades, empezamos a trabajar por la zona de Abachalo, es decir, las primeras rampas mecánicas, las primeras que pusimos fueron las de la Cuesta San Roque, que daban directamente acceso al barrio de Abachalo. Eso es lo primero. Cuando diseñamos el hacer esa plaza de un aparcamiento, que lo tenemos diseñado con un concurso de ideas y un concurso que queremos hacer ahí para hacer una nueva plaza con aparcamientos, eso se hizo en el 2009, pero no se presentó nadie que quería desarrollarlo. Yo estoy convencido que ahora ya va a haber empresas que se van a decidir que les gustaría desarrollar esa nueva plaza con los aparcamientos, que de alguna forma generaría un nuevo espacio allí. Ahora estamos haciendo los ascensores, o vamos a hacer los ascensores del Grupo Miramar Mira al Río en julio, que van a conectar directamente con Abachalo por el Grupo Miramar. Hay un ascensor que también desarrollamos hace 2 años y medio, 3, que era un ascensor que conectaba la calle Abachalo con la calle Avenida Repélega. Y luego, claro, tenemos ahí un entorno que ahí es privado, en el que no podemos actuar, que es el Colegio de las Monjas, todo eso que está cerrado. Eso es privado y, bueno, pues en ese sentido, pues lo bueno sería que eso se podría abrir, se podría desarrollar con una gran zona verde. Y, por tanto, bueno, yo creo que sí se están haciendo muchas cosas, bastantes, lo que pasa que ese concreto proyecto en el corazón de Abachalo, que es el de la plaza y el parking, es lo que de alguna forma tenemos que sacar adelante, pero para eso necesitamos que la iniciativa privada quiera sacarlo. Y si no lo quiere sacar la iniciativa privada, hacer una mixta, es decir, la iniciativa privada que haga el aparcamiento y que la pública haga la plaza. Entonces, en ese sentido, es creo que lo que nos falta en el corazón de Abachalo. En campaña electoral hemos hablado de la situación del casco viejo de Portugalete, de las carencias que tiene, de la necesidad de adecuarlo, no sé, o reformarlo, quizás es la palabra más concreta. ¿En qué situación se encuentra? ¿Está previsto algo para esta legislatura? ¿Dinamizarlo?
Bueno, yo creo que el Casco Viejo es un proyecto al que todos le tenemos un especial cariño, porque es prácticamente la historia de nuestra ciudad. Donde los turistas van, además del puente colgante. Efectivamente, Sí. y gran parte del cuidado que hacemos y de todo lo que invertimos, sobre todo en mantenimiento de nuestro patrimonio, lo hacemos en el casco histórico, porque es un poco la historia de nuestra ciudad, el origen de nuestra ciudad. Ahora bien, lo que ya nosotros no podemos intervenir es sobre los locales cerrados o sobre el comercio, el que abra o más o menos comercio. Podemos ayudar, como hacemos con las ayudas al casco histórico, donde lo que hacemos es que cuando abre alguien un negocio, le subvencionamos el 50% del alquiler el primer año, o las ayudas que damos a aperturas de comercios, pero nosotros no podemos ni abrir ni cerrar comercios, el ayuntamiento. Podemos poner la mejor iluminación que hemos hecho, iluminarlo mejor y que estamos haciendo, el pintarlo y mantenerlo limpio siempre de pintadas y carteles, de alguna forma tener siempre el entorno lo más cuidado posible. Hacemos una multitud de actividades en el casco histórico, el 90% de las actividades culturales se hacen en el casco histórico, hemos tenido el fin de semana pasado la feria marinera, o sea, tenemos un montón de actividades y todo lo que hacemos es dinamizar, sobre todo para que la hostelería y el comercio genere actividad económica, más de todo el turismo que viene, que esos 130.000 personas, como dices tú, vienen ahí, vienen al casco histórico. Entonces, por tanto, es un poco toda la actividad que desarrollamos, y la única posibilidad que tenemos para que generar más comercio es ayudar a las personas que quieran abrir comercios y se quieren instalar ahí. Pero yo alguna vez también he comentado que muchas veces pues es duro que algunas personas te vengan y tengan que ir más barato alquilar un local o comprar un local en otros lugares de Portugalete que en el casco histórico. Entonces eso ya nos tiene que hacer pensar un poco que la situación no está funcionando bien. O cuando tú das las ayudas al alquiler en el casco histórico, el propietario, como sabe cuánto dinero le vas a dar, te sube la renta. Porque dice, al final te lo va a dar el ayuntamiento pues gratis y tal, pues oye, pues yo te subo la renta y me llevo también. Pues eso es un poco las situaciones que te hacen enfadarte un poco. De edificios privados, poco margen de maniobra, ¿no? Efectivamente, nosotros sobre lo privado no podemos actuar más allá de que el que quiera poner una actividad comercial le ayudemos con las ayudas al alquiler. Hablaba de los orígenes de Portugalete, 700 años, ¿cumple cuándo? ¿El próximo? En el 2022. Ah, 2022. O sea, dentro de 3 años. ¿Y ya estamos preparando todo? Sí, bueno, vamos a empezar, 2022, estamos empezando porque también los grupos culturales, sociales de Portugalete han tomado la iniciativa ellos, y yo creo que me parece magnífica la idea de intentar de alguna forma hablar con todos con el ayuntamiento, hacer pues un gran proyecto para poco a poco en el 2020, 2021, pues ya un poco hacer actividades para ya en el 2022, que vamos a celebrarlo todo de una forma importante. Entonces, ir creando ya ese ambiente, y ellos la verdad es que han hecho un trabajo magnífico contactando con las asociaciones, ya una vez han tenido una reunión conmigo para de alguna forma formalmente y hacerlo luego también con todos los partidos políticos y crear una comisión de trabajo conjuntamente en el que todos podamos poner las bases para sumar un poco granito a granito y dar ese impulso y que todo el mundo sea consciente de lo que va a significar el 2022. Esto sí que es trabajar con antelación, ¿eh? Sí, bastante. No dejarlo para el último momento. Por eso te he dicho que siempre es muy importante trazar el camino por el que quieres ir con anterioridad, porque muchas veces eso te hace tener las ideas claras y saber lo que tienes que hacer. No tienes que dedicarte mucho tiempo a pensar qué vas a hacer, sino desde el momento, trabajando todos juntos y con anterioridad, salen bien las cosas. Y yo creo que va a ser una cosa bonita, en la que vamos a trabajar todos muy a gusto, y la verdad es que bueno, ya en estos presupuestos ponemos una cantidad de dinero para poco a poco ir haciendo ya acciones que vayan sumando a la gente a este proyecto. La verdad es que bueno, Bilbao se fundó en 1300 por don Diego López de Haro, Portugalete lo fundó su sobrina, 22 años más tarde, lo fundó una mujer, que es muy importante, porque hay pocas villas que en el año 1300 y anteriores lo fundara una mujer, y entonces bueno... Casilda. Casilda Iturriza no, Casilda Iturriza era otra persona. ¿Y cómo es el nombre de la mujer fundadora de Portugalete? María Díaz de Haro. Ay, María Díaz de Haro. La sobrina de don Diego López de Haro. No, Casilda Iturriza es la viuda de Palza, que fue una benefactora de Portugalete porque su residencia veraniega la tenía enfrente de Santa Clara, lo que conocemos como Ramón Real da Súa, y que dejó ese legado al ayuntamiento, con lo cual es de agradecer también. Sí, y el presente y el futuro de un municipio está marcado precisamente por ese pasado. Lo mejor que tiene Portugalete, y lo digo porque han venido de fuera para verlo, el sistema de recogida neumática de basuras. Bueno, es un proyecto en el que nosotros empezamos a trabajar hace muchos años, lo hemos ido extendiendo y nos viene gente de todo el mundo a ver el proyecto. Ahora, cuando ha habido el Congreso Mundial de Medio Ambiente en Bilbao, pues nos ha venido una delegación de 15 personas pues de China, Singapur, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Israel, a ver las dos centrales de recogida y el sistema, ¿no? Y es algo que, claro, al final maravilla a todo el mundo, que es un proyecto que tienes que empezar hace años a pensar y a desarrollarlo, porque te supone que urbanizas la ciudad, que te supone que quitas los coches y los camiones de basura de la calle, quitas los contenedores de la calle, quitas los olores, y medioambientalmente y desde el punto de vista de sostenibilidad energética es el mejor sistema para recoger los residuos. Entonces eso, bueno, en su día empezamos a trabajarlo, hicimos las dos centrales que van a dar servicio al 100% y ahora poco a poco vamos extendiendo la red pues a todos los vecinos. Tenemos más o menos el 60% del municipio y bueno, pues el otro 40% poco a poco hay que ir haciéndolo. Es una inversión importante, pero
sin duda es la mejor inversión que hay para el sostenimiento de la ciudad. Pero no es por tirar para casa, pero Baracaldo también tiene ese mismo sistema de recogida neumática de basuras. ¿Por qué van a ver el de Portugalete? Porque en Portugalete tenemos gran parte del municipio ya desarrollado y tenemos 2 centrales ya de basura recogidas, y luego también es un municipio en el que no solamente es el sistema de recogida, sino también lo que ha supuesto para la ciudad de liberar espacio para el peatón, para el vecino, y sobre todo una ciudad en la que vivimos mucha gente con muchos coches en muy poco espacio. El liberar espacio en las aceras, que no haya contenedores, que tú desarrolles una ciudad más amable, quitar los coches y los camiones de las basuras, y sobre todo sostenibilidad, tener un municipio sostenible, pues hace que al final de alguna forma Portugalete se haya erigido en ese lugar pues al que vienen a visitar, y yo estoy muy orgulloso de poder explicarles a todos y que luego, bueno, de alguna forma nos pongan como ejemplo, así que pues encantados, siempre que sean ejemplos positivos, encantados. 3 preguntitas así fuera de todo tipo de ambiente y una personal. ¿Pediría el permiso de paternidad que se ha aprobado en el gobierno vasco para los padres? Bueno, a mí ya me queda muy lejos eso. Yo la verdad es que siempre digo que cuando nació mi... Podría tener... Sí, bueno, ya no lo pediría. Me acuerdo siempre, yo lo echaba de menos, porque cuando nació mi hija me acuerdo que nació a las 2 de la mañana y a las 8 estaba en una reunión en el consorcio de transportes. O sea que fíjate, la verdad es que yo creo que es una cosa maravillosa si se podría tener, porque al final los hijos es una cosa compartida del hombre y de la mujer, y que de alguna forma tienen que compartir ambos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo, si ahora tuviera un hijo, pues seguramente yo creo que lo pediría, yo creo que sí. Si se reuniera con Torra, ¿qué le diría a Miquel Torra? Pues si me reuniría con Torra, lo primero que diría es que piense en sus ciudadanos, que él es el presidente del gobierno de Cataluña y le han elegido sus ciudadanos para desarrollar una política... Bueno, elegido precisamente... Bueno, pues bueno, al final el partido al que representa es al que han elegido los ciudadanos de Cataluña, y de alguna forma él también han elegido como presidente en el Parlamento de Cataluña, con lo cual implícitamente le han elegido los ciudadanos. Que yo creo que los gobernantes tenemos que estar por encima de las siglas del partido y sobre todo gobernar para los ciudadanos, y en ese sentido creo que eso se le está olvidando. Y no voy a hablar de elecciones, pero ¿consideraría que Sánchez se equivocó al volver a convocar unas elecciones generales? Bueno, yo creo que el intentar formar un gobierno es fundamental, y si tú no tienes las posibilidades de hacerlo, pues no queda otro que ir a elecciones. Lo que ya extraña es que Podemos haya sido durante 3 veces el que te haya impedido formar gobierno. Todavía lo puedes decir si son partidos de derecha o de centro derecha, pero que un partido de izquierda impida que al partido mayoritario de izquierda no forme gobierno, eso ya es bastante difícil de explicar, y por tanto, bueno, pues creo que hay una falta de sintonía personal entre los líderes políticos, que eso también hay que tener en cuenta, que es un problema. Y mucho ego. Hay mucho ego en todos los líderes políticos hoy en día, en todos los partidos políticos, solamente hay que verlos en la tele, que muchas veces pues el ego personal de todos y cada uno de ellos yo creo que no favorece en nada que haya acuerdo, pero pase lo que pase en estas elecciones, vamos a tener que tener otra vez acuerdo, y por tanto espero que ahora seamos un poco consecuentes todos, y todos de alguna forma pensemos más en los ciudadanos y menos en las siglas de los partidos y menos en los líderes políticos personalistas. En ese sentido, yo abogo por los acuerdos, creo que es lo mejor para gobernar. En Euskadi hemos gobernado siempre gracias a acuerdos entre muy diferentes, y por tanto, si hemos sido capaces de ponernos aquí de acuerdo en Euskadi entre partidos diferentes con situaciones muy complicadas como el terrorismo, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos ahora en un gobierno en España, si es entre 2 partidos de izquierda, pues mucho mejor? Con ese consejo dirigido hacia Madrid, nos quedamos. Miquel Torres, alcalde de Portugalete, muchas gracias por haber estado con nosotros. A disfrutar de la nena este fin de semana largo, ¿no? Bueno, ya empezamos la campaña electoral, con lo cual intentaremos disfrutar lo que podamos, así que sí, entre lo de Halloween, el partido del Porto y todo esto, pues algo disfrutaremos. Permiso de paternidad electoral. No estaría mal, yo creo que es un avance muy importante. Es que ricasco, gracias por estar con nosotros. También a ustedes les damos las gracias, disfruten de estos días, ¿eh? La próxima semana, el jueves, estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Les esperamos, Gabón.